Hola a todos, otra vez acá, nuevamente hablando de programación. En esta oportunidad vamos a programar proyectos en Dev C++. Creación de proyectos entonces se logra por allá por la opción de Project y básicamente pues consiste en dividir el código en varios archivos de tal forma que digamos que se nos facilite un poquito más la manipulación de código cuando pues estos programas ya de pronto están constituidos por varias decenas de líneas o cientos de líneas. Se genera un archivo con extensión PRJ, vamos a darnos cuenta ahorita. Se divide el código en varios archivos y se crean, a ver, un poquito también. Entonces acá generamos también archivos .h personales, los cuales podemos incluir como si fuesen librerías del estándar. En el sentido de que pues tienen la misma extensión. Se debe cerrar el proyecto para generar conflicto también si dejamos un archivo de proyecto abierto de pronto cuando volvamos a ejecutar algún programa nos puede generar entonces de pronto inconveniente que generalmente consiste en que ejecuta el último código que hayamos creado. Miremos entonces cargando el DevC++. Vamos inicialmente entonces a ir por la opción de archivo, por aquí la primera opción de New y le decimos entonces crear proyecto. Elegimos esta opción que dice Console Application y le vamos a dar un nombre a nuestro proyecto, digámosle que ejemplo PRJ. Y acá entonces le decimos guardar. En este momento está pidiendo dónde lo guarde. Lo ideal es, como se generan varios archivos, vamos a, vamos a generar una carpeta nueva. Con eso ahí vamos a colocar todos los archivos. Entonces, en este caso, ejemplo PRJ va a quedar guardada en una carpeta ejemplo 1 y vamos a comenzar entonces a construir nuestro proyecto. Por defecto, él ya nos generó acá una carpeta donde el primer archivo entonces va a ser uno correspondiente a la función principal que vamos a quitarle los argumentos de línea de comando, no los vamos a utilizar. Y aquí entonces lo que vamos a hacer entonces es inicialmente acá digamos que la función principal, digamos que es la declaración del objeto y digamos que el objeto se llama número n y acá entonces paso siguiente entonces vamos a tener un método que se llame leer, vamos a tener un método que se llame operar, vamos a tener un método que se llame imprimir. Con eso se asume que ya tenemos entonces nuestra función principal, el archivo main.cpp, el cual contiene la declaración del objeto y la invocación de los métodos que vamos a incluir entonces en otro archivo. En este caso ese archivo entonces va a corresponder, me está preguntando si quiero adicionar el nuevo archivo al proyecto, entonces le voy a decir que sí. Y acá entonces le vamos a comenzar a colocar, creo que en el anterior no colocamos librería, vamos a mirar a ver si nos le exige, vamos a generar la IOStream y acá entonces lo que voy a colocar entonces es mi clase. La clase ya sabemos que la llamamos números porque en el archivo anterior número, en el archivo anterior entonces ya estipulamos que era ese el nombre. En este caso la clase va a tener, lo que vamos a hacer es tener tres variables, vamos a leer dos números de teclado, vamos a hacer operaciones entonces en un archivo diferente con esos números. Vamos a decir que hay x, y algo para la respuesta y vamos a tener entonces acá los métodos. La declaración de los métodos que ya sabemos los nombres que le habíamos colocado, entonces el primero creo que le colocamos como nombre leer. Lo que voy a hacer es
copiar y pegar esa línea y el siguiente y el siguiente. Entonces el siguiente lo vamos a llamar operar, creo que fue que le colocamos, y el siguiente entonces es el método de imprimir. Imprimir. En ese orden de ideas entonces tenemos nuestra clase. Vamos a incluir, entonces vamos a cambiarle el nombre, en este caso la opción rename, y vamos a decir que jardila.h. En ese orden de ideas va a resultar, va a trabajar como si fuese una librería, es decir, que la vamos a incluir en el otro archivo. Y vamos a generar uno nuevo. Lo más probable es que me va a pedir nuevamente el consentimiento para incluirlo en el proyecto. Le decimos que sí. Le vamos a colocar la librería y vamos adicionalmente a incluir la librería que acabamos de crear. En ese caso, entre comillas dobles. Acuérdese que los corchetes, el menor que, mayor que, o corchetes angulares, entonces nos buscan las librerías en la carpeta donde por defecto graba todos los archivos, y con las comillas dobles entonces lo busca en toda la unidad de almacenamiento. Lo que vamos aquí a hacer entonces es namespace std. Lo que vamos a hacer aquí es la definición de los métodos namespace std, y vamos a definir entonces los métodos que están por acá en la clase. Entonces el primer método que vamos a definir entonces lo llamamos leer. Ya sabemos que nuestra clase se llama número, y acá entonces en ese orden de ideas lo que vamos a hacer entonces es colocarle una petición al usuario para que digite de un número, y acá entonces lo tomamos del teclado. Tenemos una variable x, otra y, entonces vamos a leer x. Voy a copiar y pegar esas dos líneas y voy a pedir el otro número. Entonces la idea es que leemos dos números y vamos a hacer la operación. En este caso vamos a leer y digámosle que acá entonces que digite otro número. Está definido el método leer. Con base a ese método entonces vamos a definir los otros dos, entonces el siguiente y el siguiente. El siguiente lo llamamos operar, sí. Y operar entonces lo único que va a tener entonces en ese orden de ideas, entonces decimos que r igual a 0 y le vamos a hacer en este x más y, r igual a x más y. Es decir, vamos a sumar las dos variables que están almacenadas en el punto h que construimos en el paso anterior. Y en el caso de la impresión, entonces lo que yo voy a hacer entonces impresión, imprimir, si corresponde el nombre, y voy a decir entonces que x, digamos que más, en ese caso más y, digamos entonces que es igual a entonces r, y acá entonces quitamos el resto de código, y tendríamos entonces, por ejemplo, si aquí digitan un 5, aquí digitan un 7, entonces aquí voy a decir 5 más 7 es igual a 12. Miremos a ver qué otra cosa falta. Vamos a cambiarle el nombre
Vamos a cambiarle el nombre, digámosle que es datos.cpp. Coloquémosle este en mayúscula, datos.cpp. Y se asume entonces que vamos a mirar a ver si ya nos está funcionando. Nos vuelve a pedir entonces grabar cada uno de los archivos generados como parte del proyecto. Aquí está la carpeta, entonces simplemente le digo que sí. Para el caso de la librería le digo que sí. Para el caso del último archivo le digo que sí. Y vamos a mirar entonces en ese orden de ideas. Me está diciendo que no reconoce número porque acá quedó mal escrito. Quiere decir que acá vamos a tener entonces número. N no fue declarado en este ámbito. Miremos a ver número, ya está bien incluido. Miremos en este orden de ideas qué otra cosa nos está faltando. Número n y main n.operar.leer número n número no fue declarado en este ámbito. Vamos a mirar datos aquí ardila.h, incluyamos la librería en el primer archivo. Miremos a ver qué pasa. Bueno, imprimir está con minúscula. Y acá entonces creo que ya nos está corriendo, entonces simplemente le decimos que 45 más 55 debe ser igual a 100. Recapitulando un poquito lo que hicimos, entonces simplemente acá por la opción File generamos un archivo, por la opción de consola entonces le dimos un nombre, creamos una carpeta y comenzamos entonces a generar 3 archivos. Uno que por defecto me lo nombra que es el main, lo cual modificamos y colocamos en este caso la declaración de objeto y la invocación de 3 métodos que van a estar entonces en un archivo .h, que en este caso lo único que está haciendo, lo único que contiene el archivo .h entonces es simplemente la definición de la clase, donde tiene 3 variables globales y tiene 3 métodos que no reciben, no retornan. Y la definición entonces está en un tercer archivo. La definición de los métodos está en un tercer archivo donde nosotros entonces lo que hacemos es, por una parte, pedimos los datos, hacemos la operación y luego entonces pues hacemos entonces la impresión de los resultados. Entonces en ese orden de ideas yo perfectamente pudiese aquí seguir haciendo entonces operaciones. Por ejemplo, yo puedo decir acá entonces que ya no sea más sino menos, porque se asume que pues estamos en el archivo de la definición de los métodos donde no hay variables declaradas, pero sí está incluido aquí el include.h donde están las variables, y voy a decir que x menos y entonces es igual entonces en ese orden de ideas a x menos y, porque es decir, perfectamente puedo tener otras variables declaradas acá, pero acá directamente lo quiero hacer. Entonces en ese orden de ideas ya debe estar sumando y restando pues 2 números. Entonces si le damos 45 y 55, entonces nos está diciendo que la suma da 100 y que la diferencia da menos 10. De igual manera vamos a hacer para terminar, entonces vamos a hacer entonces la multiplicación. Y la multiplicación entonces simplemente lo que voy a decir es que pues el asterisco, y vamos a decir aquí entonces que multiplicado también. Y vamos a darle entonces un número pequeñito para que digámosle que 12, digámosle que 13. 12 más 13, 25, 12 menos 13 menos 1 y 12 por 13, 256. Tenemos entonces la generación de proyectos. Con la generación de proyectos entonces podemos imaginar que tenemos ese código dividido en varios archivos.
los manejamos como un todo y que básicamente entonces parte del secreto acá también entonces está una vez ejecutamos el proyecto, entonces para que no nos genere inconveniente o algún conflicto con los programas que hagamos posteriormente, entonces lo que hacemos es por acá por la opción File, entonces le decimos cerrar proyecto. Con eso, digamos que limpia absolutamente todo el buffer. Ahí nuevamente quedó limpio. Y acá, entonces, pues simplemente les damos nuevamente un saludo cordial a todos los que, digamos, se sirven de la información que humildemente ponemos en este canal. Muchas gracias. Buen día.